Bienvenidos al capítulo número 8 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel. Por aquí Miguel Vela, el Tío Tech, y el día de hoy vamos a aprender a mostrar nuestros valores pero en porcentajes en nuestras tablas dinámicas. Bien, lo recomendable y lo que siempre repito en todos los vídeos es que descarguen este material. En realidad es el mismo que las clases pasadas, pero si estás llegando por primera vez a este video, en la descripción vas a encontrar el link para que puedas trabajar. Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente lo siguiente. Miren, yo voy a pintar de color amarillo. Acá tenemos el 1200, ¿no? El 1200 es la sumatoria que acaba de realizar Carlos Vázquez en la tienda A. El total de las ventas de Carlos Vázquez en la tienda A. Yo lo que quiero saber es qué porcentaje representa el 1200 del total general, que lo tenemos acá, que es 27.000. Miren, 27.345, ¿ok? Quiero saber ese 1200 qué porcentaje representa. Y no solamente podemos obtener el porcentaje general, también podríamos obtener, por ejemplo, qué porcentaje representa el 1200 de todas las ventas de Carlos. O sea, ya no de general, solamente de las ventas de Carlos, ¿no? En este caso el total sería 6.315. 1200, ¿qué porcentaje representa de 6.315? Miren, vamos a hacer una prueba. Vamos a sacar qué porcentaje representa 1200 del total general, que es 27.345. Miren, yo voy a hacer la regla de 3 simples. Voy a poner acá el total general, 27.345 es al 100%, ¿no? Quiero saber el 1200 qué porcentaje representa. Con una regla de 3 simples, miren, multiplicamos el 1200 por el 100 y le dividimos entre el total general. Presionamos Enter y miren, y este vendría a ser el resultado general, ¿no? Este 1200 representa el 4.39%. Ahora, vamos a hacerlo con las tablas dinámicas. Es súper fácil, miren, es súper fácil. Damos un clic derecho, le damos acá en configuración de campo de valor. Y ahora sí vamos a ir a esta opción que dice a la derecha, mostrar valores como. Bien, acá abajito dice mostrar valores como. Nuevamente, damos un clic. Y miren, acá tenemos la primera opción. Lo que acabamos de hacer es la primera opción. El porcentaje del total general. O sea, estamos hablando de forma general. El 1200, ¿qué porcentaje representa del total general? Miren, seleccionamos acá total general. Aceptamos. Y miren cómo ya cambió. ¿Ok? Miren, ahora tenemos el 4.39%. Acá, miren, lo acabamos de sacar, ¿no? Con matemáticas, y acá las tablas dinámicas ya me lo hizo de una forma, se podría decir, automática. Bien, ahora nosotros también podemos sacar qué porcentaje representa este. Miren, vamos a volver. ¿Cómo volvemos? Clic derecho, configuración de campo de valor, mostrar valores como, y vamos a poner otra vez sin cálculo, ¿ok? Vamos a poner sin cálculo. Miren, acá abajito tenemos el total general. Acá también tenemos el total de columnas. Miren, de columnas, ¿ok? Vamos a sacar de columnas. Miren, acá la columna, el total general, solamente de columnas de Carlos Vázquez, es, miren, 6.315, que es el 100%. Pero este 1200 quiero saber qué porcentaje representa de todas sus ventas de Carlos Vázquez. Solamente estamos, miren, representa el 19%. Solamente estamos trabajando con esta columna, con Carlos Vázquez, ¿ok? El total que ha generado Carlos Vázquez es 6.315. Pero yo quiero saber qué porcentaje representa en la tienda A. O sea, cuánto ha vendido, cuánto de porcentaje ha vendido solamente en la tienda A. Entonces, miren, ponemos acá el 6.315, que es el total, representa el 100%, y el 1200... vamos a ver, representa el 19, ¿no? Entonces venimos acá, clic derecho, configuración de campo de valor, valores, mostrar valores como, y acá, miren, le damos en total de columnas, ¿ok? Eso es lo que acabamos de sacar. Aceptamos y miren, el 19 lo tenemos acá.
Y esto es lo que sacamos matemáticamente. Vamos con el último ejemplo, ¿ok? Miren, ahora voy a retroceder. Ahora yo quiero saber, miren, en este caso tengo la tienda A. Quiero saber qué porcentaje representa las ventas solamente de Carlos Vázquez. Pero ojo, en la tienda A. Quiero saber este 1200, qué porcentaje representa solamente en la tienda A. Entonces, el total general de la tienda A está acá a la derecha. 10.345. Este 10.300, miren, 10.345 lo pongo por acá, presiono Enter y miren, representa el 11.6%. Vamos a ver si es verdad eso. Le damos clic derecho, le damos configuración de campo de valor, nos vamos a mostrar valores como, y miren, acá está el total, porcentaje de total de filas. Se lo selecciono, acepto y miren, acá tengo el 11,60% y acá es el 11,60%. Bien, estas opciones, miren, estas opciones en realidad son fáciles de entender. Son fáciles de entender con solo leerle, ¿ok? Acá te saca, miren, la primera opción te saca el porcentaje, pero según el total general. Acá te saca el porcentaje, pero según el total de la columna. En este caso el total de la columna son los vendedores, ¿no? Y en total de filas serían el porcentaje por tienda y por vendedor, ¿no? Y eso sería todo. Miren, más abajito también tenemos más opciones. Ustedes con solo leerlo pueden, se podría decir, interpretar qué es o qué porcentaje es lo que nos va a sacar. Bien, me voy a quedar hasta acá. En el siguiente vídeo vamos a ver ya las opciones, ¿ok? Las opciones que nos da la tabla dinámica para diferentes tipos de vista y mostrar y quitar diferentes cosas. Bien, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech. Si tienes alguna duda, comenta este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo.